Dios les bendiga. Vamos a tocar un tema de la señal de su venida, hablando de las señales que el Señor nos dio, y hay algo curioso. Nos dice en Lucas 17:20 que Él no vendrá con advertencia, dice. Y preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. A los discípulos también, ¿qué señales habrá de tu venida? Dice, y le preguntan los discípulos. ¿Por qué dice que no vendrá con advertencia? Vamos a ir viendo las señales de su venida. ¿Por qué no vendrá con advertencia si hay señales? Muchos cristianos no creen que van a estar en la marca de la bestia. Y estamos bastante cercanos a esta señal también. ¿Por qué señal también esta? Y nos dice la palabra, hay 3 clases de señales. La que viene de Dios, que es verdadera. Las señales falsas de los falsos profetas, dice también los que dicen que el Señor está aquí, Cristo está aquí, etcétera. Habla el mismo Señor de esto. Y las señales que son personales. Hay muchos cristianos que no tienen señales. Por eso la gente no sabe que son cristianos. Dice, esas señales seguirán los que creyeren en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sanarán enfermos, tomarán cosas mortíferas, no morirán, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a leer. Porque son señales también personales. Y eso nos hace que tengamos más capacidad de no ser engañados a través de los dones, de los frutos y la potencia que viene de Dios. Vamos a Mateo 24, 3 y 4. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos le preguntaron. ¿Y qué dice en el 4? Dice, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Hermanos que nos escuchan, el interés del tema es que nadie nos engañe. El engaño viene por el padre de mentira. Dice en Juan 8:44, habla de Juan transcribiendo la palabra del Señor: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El padre de mentira, el ángel caído, dice que aún es posible engañar a los escogidos en el 24 de Mateo. Dice, de tal manera que engañarán, en la última parte del texto, si es posible aún los escogidos. Aquellos que dicen, no, a mí no me engaña el diablo. Bueno, pues hay mucha gente que tiene la esperanza de el arrebato en esos tiempos, en esos días. Y el arrebato está hasta el final en la vida del milenio, después de soltar al diablo cerca de 500 años, lo maneja de manera figurativa. Después viene el arrebato, después de que venga el Señor 1500 años después, viene el arrebatar su iglesia y a los santos, porque son los únicos que van a estar con Él en el milenio, y el pueblo remanente de judío. Vuelve a repetir la palabra a través del apóstol Pablo, 2 Tesalonicenses 2:3. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Empieza a hablar desde el 1. Dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y el recogimiento a Él, el orden, primero viene a gobernar la tierra, y no dice la Biblia que se va, pero dice que desciende con la Jerusalén del cielo de Dios, etcétera, etcétera. Y nos dice el 3, hermano, nadie nos engañe en ninguna manera. 2 señales, apostasía y el anticristo. Para muchos, bueno, la apostasía siempre ha habido, ¿no? Pero esa apostasía va a ser por causa de que el hombre no pueda comprar ni vender.
no va a poder comer. Y muchos van a ser como Esaú, van a vender su alma al diablo por comida, por poder seguir comiendo, viviendo. Y la palabra que es dura, hablando de esa generación, que dice que también hay una señal, al final la vamos a ver, la de la higuera. Daniel 8:22, empezamos con algunas señales que están en nuestro tiempo. Dice que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él. Al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de rostro y entendido en dudas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, destruirá arbitrariamente y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Una extracción. Vamos a ir extrayendo algunas cosas. Aquí dice el 25. Dice, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y con paz destruirá a muchos y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Empezamos con el 22. En el 22 dice Daniel que ese cuerno grande, porque hay 2 cuernos anterior, del 20, 21, no lo ponga hermano. Esos 4 que sucedieron en el lugar de el más grande. En el 91, Rusia se fracturó en 4 partes grandes. Ya eso ya lo conocemos nosotros. Para aquellos que nos escuchan, pueden investigar que en el 91 Rusia fue fracturada en 4 partes. En el 8:8, Daniel habla de una semejanza. Por eso no entienden la profecía, nada más la voy a tocar así muy rápida. Aquí dice que un macho cabrío, dice, engrandecióse en gran manera el macho cabrío, y estando en su mayor fuerza aquel cuerno fue quebrado, y en su lugar se vieron otros 4 maravillosos hasta los 4 vientos del cielo. Esa es historia para el pueblo de Israel. El tigre no es el tigre asiático de ahora, sino el tigre que es Grecia, con Alejandro el Magno, después de la muerte de él, se dividió en 4 partes. Ese gobierno que tenía conquistado muchas naciones, entre ellas Israel, se dividió en 4 partes hace casi 3000 años. Promedio no exactos para decir que tiene bastante tiempo. Y se cumplió hace más de 2000 y pico de años. Casi 3000. Y Daniel 8:22 habla de tiempo de nosotros. Se cumplió esa señal que muchos no ven. Rusia se dividió en 4 partes y de ahí, si sigue el texto, el 23 hermano, maneja que cuando se cumplirán los prevaricadores, en todos lados se están dictando leyes en contra de nosotros, en todos lados del mundo. Y dice, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en dudas, el anticristo. ¿Por qué? Porque lo dice que de ahí va a salir en Ezequiel 38 y 39, en el 1 y 2, el 2, por favor. Hijo del hombre, pon tu rostro contra Got. Vayan a buscar la palabra Got en hebreo, a ver qué dice. Todo el mundo lo sabe, los teólogos. Oso quiere decir Got, en hebreo. La tierra de Magot, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, profetiza sobre él. Mesec, Moscú. Tubal, San Petersburgo. Denle un poquito de tiempo al estudio, hermano, y van a ver, primero, príncipe. Y el de Mesec va a subir. Tubal, el que está ahorita, que es San Petersburgo, ahí nació Putin, va a bajar. La palabra lo dice en Daniel de manera escondida. El Juan Bautista de este personaje. Lo dice el 3 igual, y en el 39 también uno. Son cosas, señales que están a punto de pasar. Tú puedes, hijo del hombre, profetiza contra Got, y di así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo contra ti, oh Got, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal. Son las 2 ciudades más grandes de la provincia, o lo que quedó de Rusia, que se llama Rusia también. De las 4 partes, que es la más grande y la más poderosa. El príncipe va a regresar a la cabecera de Mesec y Moscú. La bestia que era, que no es, pero que va a subir del abismo. Esa es la bestia vieja. Dios juega incredulidad, hermanos. Dice Romanos 11:32. Porque Dios encerró a todos en incredulidad,
para tener misericordia de todos. Pero todos estamos encerrados. Y los que salimos de ahí somos los que palpamos. ¿Por qué? Porque le ponemos ganas a la cuestión espiritual y entramos a la dimensión espiritual y palpamos lo espiritual. Mientras no le pongamos ganas, estamos en nuestra carne y no sabemos gran cosa porque la mente carnal no entiende lo espiritual, dice la palabra, no lo digo yo, porque se examina espiritualmente. Entonces, este personaje altivo de rostro, entendido en dudas, viene y esta señal que va a subir como príncipe de la cabecera de Moscú, va a subir dentro de poquito. Vamos a ver otra señal también. Son señales para nuestra generación, para que entendamos algo muy importante, las señales de su venida. Porque nos dice que no vendrá con advertencia. Si Él nos da un montón de señales, ¿por qué no vendrá con advertencia? Vamos a ver por qué. Lo dice el Señor. Daniel 12:7, vamos a empezar a ver el por qué. Y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el viviente de los siglos, en los siglos que será por tiempos, y la mitad. Y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas esas cosas serán cumplidas. Cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿quiénes se van a ir si aquí se acabar el escuadrón del pueblo santo, no? La Biblia no se contradice, la contradice el hombre. Y vamos a ver qué nos quiere decir todo esto. La primera mentira del diablo, el padre de mentira, en el Edén, fue en Génesis 3 y 4. ¿Qué dice Dios? Mas el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo no, Dios, no comeréis de él ni le tocaréis porque no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios le dijo, no comas de ese porque vas a morir. Dice, creo que en el 3:9, no lo ponga, hermano. Dice que la mujer vio que el árbol era codicioso para adquirir la sabiduría, dice. Esa sabiduría que hay ahorita que es maligna, que es perversa, que es mala, porque lo dice la palabra, dice en Santiago, es para destrucción del hombre. Y dentro de poco vamos a ver la destrucción del hombre. Nuestros ojos ven y ven, dice, el caballo amarillo de muerte. Vamos a ver mucha muerte dentro de poco. ¿Por qué? Porque el hombre tomó esa ciencia del mal. La ciencia del bien va a venir el Señor a darla cuando Él venga a levantar su pueblo del polvo y dé el conocimiento que dice Habacuc, que será lleno la tierra del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Va a venir a darnos conocimiento divino para lo bueno. Ahorita está el conocimiento que el hombre mismo se está matando entre sí. Dice también Isaías que el hombre no tendrá piedad de su hermano cuando venga la oscuridad, el tiempo donde van a haber guerras nucleares terribles. Va a haber ese tiempo en el cual nosotros no lo vamos a ver si entendemos bien las señales que tenemos que ver. Primero, la mentira, no moriréis. Ahí está. ¿Y qué sentencia le da? Al polvo volverás. Fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Volveremos todos al polvo. Lo vamos a ver, hay muchos textos. Hebreos 9:27. De manera que esté establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Todos tenemos que ir al polvo, porque de ahí fuimos tomados. Es una ley que no la podemos librar. Vamos a Juan 19:7. Ni los hijos de Dios la pueden librar, los que nos decimos que somos hijos. Y respondieron los judíos, nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Hablando del Señor. Como hombre, lo mataron porque se dijo hijo de Dios. Nosotros nos decimos hijos de Dios. Bueno, pues ahí está la ley. Tenemos que morir. 1 Corintios 15:22. Hay mucho de qué hablar en esto, pero no es el tema. El tema son las señales. Pero una de las señales es que tenemos que dormir en el polvo. Cuando vengan por nosotros los que vamos a dar la vida por el Señor, sabremos aquellos que están escuchando por primera vez, sabrán esta verdad.
que viene un acabamiento, dice por allá también Isaías, habla de una consumación, así es. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos son vivificados. Todos somos adámicos. Pasó en el diluvio Noé con 8 personas, hablando de él, ahí también. Y somos descendientes adámicos. Por ahí no saben por qué Dios puso el diluvio para destruir al hombre preadámico. No lo entienden y ahí está en la palabra. Pero lo importante es que estemos dispuestos a ser fieles. No somos kamikazes cristianos que queremos morir, sino que queremos ser fieles al Señor. Para que lo entiendan los hermanos que nos escuchan por la radio. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Si no, nos va a pasar a aquellos que no alcancen a entender la fidelidad que Dios nos pide. Va a pasar como el rico en el capítulo 16 de Lucas, que abrió los ojos y se encontró en el infierno. Ya no había vuelta. 16:22. Dice que ahí murieron los dos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y el siguiente dice, el 23. Y en el infierno alzó sus ojos estando entre los tormentos, etcétera, etcétera. Él abrió los ojos en el infierno. Para aquellos que hemos tenido la oportunidad de salir en el Espíritu, sabemos qué cosa es la muerte, porque es lo mismo. Y cuando venga la muerte para algunos, o para muchos, va a haber temor. Una pregunta en medio de todo esto. ¿Estamos listos para estar delante del Señor? Porque todos, buenos y malos, los hombres, mujeres, todos vamos a estar delante del Señor. ¿Estamos listos en ese momento para estar delante del Señor? Es importante que nos hagamos esa pregunta. Bueno, vamos a seguir en 1 Tesalonicenses 4:15 y después el 17. El apóstol Pablo escribe acerca de la venida del Señor y dice algo muy importante para aquellos que nos escuchan y que tienen su esperanza en que el Señor viene por nosotros y nos levanta como iglesia. Primero está establecido que tengamos que morir. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. El apóstol lo dice en palabra del Señor. Primero, los que vivimos, Él ya pagó la cuestión de la muerte. Él está ahorita, hace casi 2000 años, lo degollaron en Roma por la palabra. Él fue degollado por la palabra porque es un requisito. Vamos a verlo también un poquito más adelante. Requisito para los que van al reino de Dios, no los que van al paraíso, pero es un requisito en esos tiempos para todos. Dice que primero los que vivimos. Es muy entendible que para que haya el arrebato, Pablo tiene que estar vivo, porque lo dice que es en palabra del Señor, para ser arrebatado en las nubes y estar siempre con Él allá arriba. Cuando la tierra sea destruida, el hombre va a ser arrebatado en cuestiones de segundo antes de que Dios destruya la tierra. La tierra todavía tiene más de 1500 años de vida. Muchos dicen que la tierra va a ser destruida, un areolito, por lo que sea. Eso es mentira. La tierra está protegida. Dios le puso una protección especial a la tierra. Eso es astronomía. Pero bueno, el punto es que ese tipo de situaciones son mentiras. Y mucha gente se pone a temblar porque le dicen mentiras y se las cree. Y las mentiras del diablo y las cree. Y la verdad de Dios no la quiere escuchar. Lo importante en el 17 también vuelve a repetir, nosotros los que vivimos. Para que esté el arrebato tiene que estar vivo el apóstol. Hay un punto importante que el apóstol escribe en el 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dice, hablando de la resurrección del Señor, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. La mayoría de los cristianos dicen, yo creo en la resurrección de la boca.
porque quieren irse con el Señor. No quieren el pacto. Hay un pacto importante que es, Dios puso un pacto de señal en Génesis 11, etcétera, habla de el arco iris. Ahí lo pueden ver. Todo el mundo sabemos que el arco iris es un pacto de Dios para con el hombre, para que no volviera a haber un diluvio. Pacto de señal, que llama el Señor. Pero no vamos a entrar en ese tipo de señales. Pero es importante que nosotros también tenemos un pacto de señal que tenemos que pagar. Y el apóstol ya lo pagó. Lo mataron hace casi 2000 años, cerca del año 70 de nuestra era. Lo degollaron por causa de su fe. Y ahí dice los que vivimos. Él se maneja como santo, el más pequeño de todos los santos. 3:8 de Efesios. Pero los santos, vamos a ver unos versículos que todos los santos tienen que atravesar. Pacto de sangre, pacto con sacrificio, para estar en la vida eterna. Joel 2:31 nos habla de señales. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, día de Cristo. Lo dice con bastante claridad Amós 5:18 y 20, para aquellos que quieren el día de Jehová. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no luz. El 20, por favor. No será el día de Jehová tinieblas sino luz, oscuridad que no tiene resplandor. El Señor va a venir en tiempos después de guerras nucleares. Las plagas apocalípticas tienen que ver con eso. Nosotros no vamos a verlos, hermanos, porque no somos puestos para ira, los que seamos entendidos. Hay muchos pasajes con relación a esto. El Salmo 97, Jehová reinó, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas, cuando venga a reinar, dice el 2, nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono, etcétera. Habla de el terremoto de Apocalipsis, etcétera, etcétera, en lo que viene. Pero dice que va a venir en un tiempo de oscuridad. ¿Por qué? Porque va a venir después de las guerras nucleares. Va a venir a implantar el reino. Va a levantar a los reyes y sacerdotes o administradores, que dice Apocalipsis 5:10, que nos hizo para él reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Vamos a ser gobernadores de la tierra con el Señor. Aquellos que demos los requisitos para gobernar. Los salvos, los cadocheros, los que no siguen al Señor, los que no son convertidos, no van a estar ahí. Van a tener una bendición de ir a un paraíso, pero no van a ser eternos. Los que van a ser eternos son los llamados al pacto de sacrificio. El Salmo 55, juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. El Salmo 116:15, estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es estimada. En Apocalipsis 16:6, 17:6, 18:24, porque ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Aquí la sangre de los santos. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Esa mujer que viene contra todos los cristianos. Una consumación para el entendido. Daniel dice que el entendido entenderá, como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos, aquellos que sepamos que hay un pacto con sacrificio que es de vida eterna. Esa es una señal. Cuando vengan por nosotros a matarnos, la señal que nosotros tenemos de pacto con Dios para cuando venga en su venida. No será su venida con advertencia. ¿Por qué? Porque estaremos escondidos en el polvo. Dice Isaías 2:10, métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no luz. Y empieza a decir del que pone la mano en la pared y le muerde la culebra, etcétera, ¿no? Hablando del deseo de la mayoría de los cristianos que le tienen miedo a la muerte, porque no están listos para estar delante de su
creador. Por eso le tienen miedo a la muerte. El que tiene la perfección, hablando de los tres espíritus de Dios, dice que no tiene temor porque está en el perfecto amor. Entonces, el que no está ahí, hay pena de condena, porque el santo también tendrá condena, aun cuando tiene un pacto de sacrificio y tiene vida eterna, tiene condena. Primera de Juan 5:6, ese es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Eso es verdad, es un pacto de agua, es salvación, ir a un paraíso, tiempo determinado por el Señor, no lo maneja la Biblia, pero hay un pacto de sangre, que es un pacto con sacrificio. Y muchos no entienden ese pacto. Salmo 50, 16, 17 dice que el malo aborrece el castigo, el pacto. Pero al malo dijo Dios que tienes tú que narrar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca, pues que tú aborreces el castigo y echas a tus espaldas mis palabras. Castigo, el pacto de castigo. Dice que el castigo es juicio, el juicio comienza por la casa de Dios, por nosotros, dice el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque somos castigados en Lamentaciones 5:7 por nuestros padres. Nuestros padres pecaron y son muertos y nosotros llevamos el ADN, la sangre. Va a ser derramada nuestra sangre para los que vamos a santificación y perfección, para tener un cambio de sangre del Señor en nosotros, un ADN diferente. Ese ADN lo traemos de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y mucho más, ¿no? ¿Y qué llevamos? El ADN de la sabiduría maligna. Dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre. 17:9 de Jeremías. Tenemos un trabajo del diablo, 6,000 años en nosotros, en nuestra genética. 6,000 años. 400 años nada más el pueblo de Israel tuvo de idólatra en Egipto y fue desechado. Imagínense, por 400. Nosotros tenemos como generación 6,000 años de trabajo en nuestro ADN. El diablo ha trabajado en esto. ¿Qué necesitamos? La palabra fresca. El Señor trabaja en nuestros corazones, dice Efesios 3:17. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, etcétera, ¿no? Fundados en amor. Pero lo importante es que si no nos llenamos, de la palabra, todo lo que viene a nosotros es engañoso. Y el hombre es fácil de engañar, porque ya trae el engaño por dentro. Aparte del engaño por fuera, que es bombardeado por muchas cosas a través del diablo. Por eso es importante, hermanos, que nos quitemos la idea de que nos podemos saltar la muerte, porque la muerte es establecido que es nuestro último enemigo a vencer, dice 1 Corintios 15:26. Es el último enemigo a vencer. Apocalipsis 6, 10 y 11. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y fueles dado sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus 7 consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí es muy claro la palabra, que hay, también tenemos que morir. Del otro lado, tiene casi 3 años y medio la persecución a través de los islámicos. A través del diablo usa esa religión porque nos odia, porque el Señor tiene algo mucho más grande que lo que Él pudo tener o que tuvo, que se reveló por lo que nos va a dar el Señor a los entendidos. Entonces, primero, ¿hasta cuándo vengas la sangre de los que han muerto? Dice, pero no juzgues y vengas de sangre de los que moran en la tierra, ¿no? De los que han hecho esta masacre terrible. Y el siguiente
maneja hasta que se completen, hasta que nos completemos todos aquellos que sabemos que es un pacto con sacrificio. Hebreos 12:4. Dice que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No habéis resistido. Ahorita nosotros no hemos resistido hasta la sangre. Combatiendo contra el pecado. ¿Por qué? Porque el alma está en nuestra sangre. Y ahí está el ADN de pecado. Dice el salmista David, el hombre que va a ser rey, va a ser perfecto, que va a ser hijo de Dios. En pecado me concibió mi madre, dice. Por el ADN, no porque su madre anduviera en pecado. Nosotros ya traemos el pecado, dice, ¿hasta cuándo? Dice, y aquí dice, no habéis resistido hasta la sangre. Viene el tiempo en que nos van a poner en la disyuntiva, cizaña, trigo. Obra, dice, será hecha en vuestros días que aun cuando contares no se creerá. Hay mucha incredulidad sobre esto. ¿Por qué? Porque no existe algo muy importante en el creyente, hermanos. Escuchen. El hombre escucha y dice, sí creo. Yo creo en la profecía. Dice que sí cree. Pero no hace lo que tiene que hacer. Seguir al Señor. ¿Por qué? Porque lo dice de la boca. No, lo dice del corazón. ¿Cómo podemos nosotros hablar con el corazón? Tener un trato con el Señor de manera muy fuerte. Estar en comunión con Él de manera de mucho tiempo. ¿Para qué? Para que el Señor me hable. No me hable el hombre, el hermano dice esto y a lo mejor está mal. No quieren oír al Señor dentro de sí mismo, porque no se ponen a estar buscando en intimidad a Dios, al Señor. El hombre no quiere el poder de Dios porque no quiere meterse a las profundidades espirituales. Por eso no quiere. Esas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Porque no tenemos autoridad para echar fuera demonios. Por la falta de comunión, la falta de entrega. Son señales que nos siguen, hermanos. Estas señales seguirán a los que creyeren. Si no las tenemos, algo anda mal. Es importante entonces, de las señales de Dios en su venida, es que no vendrá con advertencia. ¿Por qué? El Señor va a venir cuando estemos en el polvo durmiendo. Nuestros huesos van a ser guardados. Él guarda todos sus huesos de los justos. Ninguno de ellos será quebrantado. El Salmo 34:20. Pero lo importante es, hermanos, el que nosotros entremos en el poco tiempo que nos falta. El otro domingo hablaba de la higuera, de una señal que el Señor nos da, hablando del pueblo de Israel. En Mateo 24, 32 al 35, habla de la higuera. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veréis todas estas cosas, saber que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Ya vimos que la generación son 70 años. Sí lo dice la palabra. No pasará de esta generación. Estamos bastante cercanos, hermanos. Hagan cuentas. ¿Por qué? Dice, sí creo. Estoy dispuesto a morir, pero no creo que venga para nosotros. Así están todos. Porque no se meten a tocar las fibras del Señor, a que les hable, les diga los tiempos. Eso es lo que el hombre creyente no tiene ese esfuerzo, esa parte que nos maneja el Señor. Dice, sé valiente y esfuérzate. Es lo que quiere de nosotros. En el esfuerzo está que el Señor nos hable a través del Espíritu Santo, o a través del mismo Espíritu del Señor, si es que lo tenemos. Porque muchos no tienen al Espíritu Santo. Dicen que lo tienen, pero no hablan lenguas. Esas señales seguirán los que creyeren. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. No creen, porque le dicen sus
pastores, como dice el Señor, invalidan la palabra por sus tradiciones. No es así. Algunos dicen las lenguas son demoníacas, así. Es cierto que hay lenguas demoníacas porque el diablo también imita todo. Pero es fácil distinguir quién tiene lenguas demoníacas. Por sus hechos los conoceréis, por sus frutos. Y si no tiene buenos frutos, ¿de dónde trae esa facilidad de lenguas, no? Porque hay algunos cristianos que les imponen manos, hablan lenguas y de ahí se olvidan de la edificación. Por eso no alcanzan a entender los tiempos. Estamos cercados. Viene la persecución para nosotros. El Señor está abriendo la radio ahorita por el propósito. Nunca antes había hecho esto, Señor. Fuimos a la radio, a la televisión, pero estaba apretado. Y esto es a nivel global. Queremos que nuestro hermano sea fiel a la muerte. No crea que sea kamikaze, sino que sea fiel al Señor. Cuando vengan por Él, no lo niegue. Dice que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Un castigo eterno nos espera si le negamos. Por eso es importante entender los tiempos y tener al Señor para que todo lo podamos en Cristo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la parte que nosotros debemos de fortalecernos. Tener al Señor en nuestro corazón con firmeza. Que Él trabaje en nosotros. Que nos diga qué es lo que tenemos que hacer y cuánto tiempo tenemos de vida. Porque los discípulos sabían de sus tiempos. Ahí está escrito en la palabra. Varios de ellos sabían de sus tiempos cuando iban a morir. Entonces es importante tener la bendición de saber a dónde vamos después de esta vida. Es el trato que el Señor nos da, el que nos produce que vayamos firmes hacia el encuentro con Él. Es un tránsito. La muerte es un tránsito sencillo. El padecimiento que viene antes de la muerte, ese es el que hay que tener esa firmeza. Pues la muerte es algo muy sencillo, hermanos. Y le tienen mucho temor porque no conocen el otro lado. El cristiano le tiene miedo y quiere irse con el Señor sin ver muerte. Y la primera mentira del diablo, el padre de mentira, no moriréis. Es lo que le dice a la iglesia de hoy, que no va a morir. Dios permite esta operación de error que dice segunda de Tesalonicenses 2, 11 y 12, para los que no creyeron a la verdad. Por tanto, pues, le envía a Dios operación de error para que crean a la mentira. El diablo es el que viene delante. Él permite que esto sea de esa manera. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Y el siguiente, hermanos, para que sean condenados son los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad, la mentira. El punto es, ¿creemos al Señor o creemos al diablo? Aun cuando se habla con la palabra, mucha gente no lo cree. Cree en el Señor, pero no cree lo que dice el Señor. Ese es el problema del hombre. Entonces, hermanos, es nuestro deseo que estén alertas, sobre todo, estén firmes en el Señor, atravesar, como dice en Hebreos 12:4, hasta la sangre. Dice que no hemos resistido hasta la sangre. Viene el tiempo donde vamos a tener que resistir hasta la sangre, a tener que derramar nuestra sangre por el Señor, para tener un pacto, sacrificio, una señal cuando vengan por nosotros. Esa es una señal. 3 días el Señor estuvo como señal para los judíos. Dice, la única señal que les daré es la de Jonás. 3 días en el vientre de la ballena. 3 días estuvo en el centro de la tierra el Señor hablando con los que antes de Adán fueron, para que, dice, que en alma fueran salvos. Entonces, hermanos,
La importancia de todo esto es la fidelidad. Esto es para nuestros escuchas. Queremos que sean fieles al Señor y que no lo nieguen. Esa doctrina del arrebato, ustedes la estudien con bastante intensidad, y la palabra nos dice con más claridad la cuestión de el morir, el ser arrebatados en vida. Esa es la mentira que viene a través de una muchacha que hace 200 años en promedio soñó que la iglesia se iba en un arrebato, y de ahí viene esa doctrina. Tiene 200 años. El diablo la hizo que diera la vuelta al mundo. Descubrían todo y le tengan. Bueno, Dios les bendiga.